bienvenidos a nuestro nuevo encuentro virtual. Muchas gracias por conectarse a este espacio en donde podemos alabar a Dios y podemos aprender más de Él, más de su palabra, más de lo que Él quiere para nosotros, que sabemos que es lo mejor. Te invitamos a que si querés conocernos más o querés pedirnos por algún pedido de oración que quieras que estemos orando, o si tenés alguna duda sobre cualquier tema, te estés conectando con nosotros en los links que van a estar poniendo en pantalla, o también te contamos que también nos estamos juntando presencialmente en la calle Saavedra 1283 en Capital, así que si querés pasarte también te vamos a estar recibiendo muy contentos. En esta ocasión vamos a estar reflexionando sobre un pasaje que queda en la Biblia, en el libro de Santiago, en el capítulo 5, del 9 al 12, y dice así: No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Así que los vamos a estar invitando a orar para que Dios nos hable. Señor, gracias por este día, gracias porque nuevamente podemos estar acá conectados, porque nos das los medios. Gracias por tu palabra, Señor, porque la tenemos y te pedimos que nos hables, que podamos entender lo que vos querés que entendamos, Señor, y realmente podamos dejar que transformes nuestros corazones y entendamos que nos amás tanto, Señor, que todo lo que nos decís es para nuestro bien. Gracias y te pedimos que nos hables y que cuides de nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén. Buenas, hola hermanos, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano Lourenzo y tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes en esta oportunidad. Quiero darle muchas gracias a los hermanos por siempre tenerme ahí presente, invitarme. Todavía no he podido estar ahí personalmente, pero falta poco para que finalmente podamos vernos. Me han invitado a compartir acerca del libro de Santiago, el cual ustedes están estudiando. Y en esta oportunidad a mí me toca el capítulo 5 de Santiago. Capítulo 5, versículos 9 al 12 de Santiago. Los voy a leer. Santiago capítulo 5, versículo 9. Dice: Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Oramos para empezar. Oramos. Dios, te damos gracias por este tiempo con tu palabra, Padre. Realmente anhelamos que nos hable, Señor, iluminar nuestro entendimiento para comprender lo que tenés para nosotros en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. A mí me toca el pasaje que va desde el versículo 9 al 12. Sin embargo, y ahora van a ver por qué, necesito ir un poquito para atrás, al versículo 7, como para, digamos, tomar envión, porque efectivamente Santiago se dirige acá a hermanos nuestros que estaban siendo oprimidos, que están pasando un tiempo muy difícil, y a partir del versículo 7 les va a hacer un llamado a la paciencia, a ser pacientes. De hecho, desde el versículo 7 hasta el versículo 12 aparece 4 veces la palabra paciencia, una y otra vez haciendo énfasis sobre este concepto de ser pacientes, de esperar en el Señor. Tenemos que recordar que Santiago les está escribiendo acá a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿no es cierto? Y por ejemplo les dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, en el capítulo 1. Después ahí también en el capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Así que en el contexto inmediato del capítulo se puede decir que los hermanos eran víctimas de injusticias.
específicamente en el aspecto económico. Esta opresión económica que ejercían los ricos parecía tener consecuencias graves. Los hermanos estaban sufriendo y Santiago estaba consciente de esto y preocupado por ellos, así que les va a escribir para animarlos y los va a exhortar, los va a animar y exhortar para que puedan tener en medio de esta situación tan difícil una respuesta piadosa a la situación, y los va a llamar a ser pacientes. Así que a partir del versículo 7 lo que va a hacer Santiago es definir en primer lugar la esencia de la paciencia, ¿sí? La esencia de la paciencia. En segundo lugar, ahí a partir del versículo 9, versículos 9, 10 y 11, Santiago va a dar ejemplos de la paciencia, ¿sí? Y por último, en el versículo 12, Santiago nos va a mostrar la evidencia de esta paciencia. Fíjense como dice en el versículo 7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, dice, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahí dice en el versículo 7 y 8. Y acá la palabra que Santiago está usando para para paciencia, es una palabra que se llama, una palabra que en griego es macrotumia, ¿sí? Macro viene de algo que es largo, que es extenso, y tumia algo que tiene que ver con el carácter o con el ánimo, ¿eh? Así que la mejor traducción para la palabra, para paciencia, sería largura de ánimo o largura de carácter. Y contiene básicamente la idea de controlarnos, ¿sí? De restringirnos a nosotros mismos, de ser lentos para la ira. Implica que si bien el mal está presente, la injusticia está presente, y en medio de esa persecución, de esa opresión, Dios nos llama a controlarnos y a dar la respuesta piadosa. Y esta es la respuesta de un creyente maduro a las pruebas, a la aflicción, a la opresión, justamente es la paciencia. Digamos que Dios nos llama a ser de mecha larga. ¿Vieron la expresión esa? Dice, no, este hermano es de mecha corta. ¿Por qué? Porque no hace falta mucho para que explote, ¿no? Dios dice que la respuesta de un creyente maduro es la contraria. Es la de una persona que tiene largura de ánimo, de mecha larga. Y ahí en el versículo 7 Santiago va a definir, 7 y 8, va a definir la esencia de la paciencia. La esencia de la paciencia, hermanos, la raíz de nuestra paciencia, de poder esperar en Cristo, justamente, es la certeza de que Cristo viene pronto, ¿sí? Dice, tened paciencia hasta la venida del Señor, en el versículo 7. Y en el versículo 8 dice, la venida del Señor está cerca. Esta palabra que Santiago usa para venida es una palabra que técnicamente en la Biblia se usa para referirse a la segunda venida de Cristo, ¿sí? Cuando Él venga para juzgar al final de la gran tribulación. Y la idea es que debemos reconocer que Jesús es nuestro defensor, hermanos. Y si Jesús, que va a venir en su segunda venida con juicio sobre todos sus enemigos y sobre nuestros enemigos también, porque nuestros enemigos al fin y al cabo son los enemigos de Cristo, Él es nuestro defensor. Entonces nosotros, en miras de eso, es que podemos ser pacientes, porque justamente Cristo viene pronto, Jesús viene pronto. Yo me preguntaba, ¿estamos viviendo así? ¿Estamos conscientes de que Cristo viene pronto? ¿O perdimos de vista esta realidad? Hace tanto que venimos a la iglesia y hemos escuchado esto, o hemos cantado esto tantas veces, que Cristo viene, que ya decimos, bueno, Cristo no viene nada. Hermanos, Cristo viene pronto. La Biblia, Dios mismo nos llama a vivir pensando que Él viene pronto. Dios nos llama a recordar que Cristo viene pronto. Tal vez, como nunca en la historia de la humanidad, vemos todo preparado para que esto ocurra en nuestra generación, ¿no? Sabemos que primero se va a ir la iglesia, vamos a ser arrebatados, van a venir 7 años de tribulación terrible y ahí va a venir Cristo con juicio. Y tal vez uno lo pensaba hace algunos años como algo realmente muy difícil. Hoy está todo preparado para que ese proceso se inicie en cualquier momento, para que la iglesia se vaya efectivamente y falte nada para que Cristo vuelva. Por eso Santiago nos muestra cuál es la esencia para perseverar en la paciencia, para ser pacientes en la aflicción, y es la seguridad de que Cristo viene.
Cristo viene. Fui un poquito para atrás porque ahí empezaba el tema de la paciencia y ahora ya me meto en el versículo 9 para ver, en segundo lugar, los ejemplos de la paciencia. Versículo 9, 10 y 11. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está adelante. Parece que había problemas entre los hermanos, que este malestar que tenían estaba, digamos, de una manera haciendo que situaciones entre ellos se pongan tensas. Dice, hermanos, no se peleen, el Señor viene. El Señor está a la puerta. Y dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que, en segundo lugar, Santiago va a hablar de estos ejemplos de la paciencia. Y cita ahí en el versículo 10, justamente, a los profetas. Y yo pensaba que para una persona que está pasando por pruebas, por aflicciones, por dificultades, es de muchísimo consuelo saber que otros pasaron por situaciones aún peores, ¿no? Es como cuando te pasa algo y ves a alguien que está mucho peor. A mí me pasó, cuando te pasa, viste, que vas al hospital porque te duele el dedo o porque te doblaste el tobillo y estás en la guardia y ves que traen a uno que viene accidentado o que se le cayó una pared arriba y decís, ¿qué estoy haciendo acá si a mí no me duele nada en comparación, ¿no? Entonces, Santiago trae este ejemplo para animar a los hermanos. Nosotros sabemos, hermanos, que los profetas del Antiguo Testamento soportaron grandes aflicciones, pero practicaron la paciencia y hoy los tenemos como ejemplos. Entre ellos, yo pensaba en Jeremías, ¿no? que se destaca como alguien que soportó malos tratos con paciencia, producto de hacer lo que Dios le pedía que hiciera, que era ministrar la palabra, ¿no? Llevar el mensaje. A él se lo puso en un cepo ahí en el capítulo 20. Fue puesto en prisión en el capítulo 32. Se lo echó en una cisterna llena de barro, ahí se hundió, dice en el capítulo 38. Y todo esto le pasó por llevar el mensaje de Dios. Pero aún así, con todo esto, él persistió en su ministerio. Cuando después de estar en esa cisterna lo llaman para que otra vez venga a dar el consejo de Dios, él no dudó en ir y hablar de nuevo y decir lo que Dios había puesto en su corazón, ¿no? Estos son ejemplos de paciencia. En medio de las dificultades, persistir, ser pacientes. El segundo ejemplo que da de paciencia es Job, ahí en el versículo 11, como leíamos. Y este es otro grandísimo ejemplo de paciencia en medio de las situaciones difíciles. Difíciles si las hay, porque Dios permitió que Satanás le quite su familia. No sé si tenés la lectura ahí en Job, léelo. Es terrible lo que le pasa, le quita su familia. Después le quita sus posesiones, una persona que tenía una muy buena posición económica y Satanás le quita todo. Después ya le toca su propia salud, él empieza a sufrir en su propio cuerpo. Y en medio de todo esto, con gente que le decía, maldecía a Dios de una vez y morite, Job se destacó por su paciencia. Por su paciencia. El ejemplo de Job da testimonio no solo de su paciencia, sino también del propósito de Dios en el sufrimiento, ¿no? Nosotros sabemos que dice ahí en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y Job comprobó esto en su vida. Terminada la prueba, Dios lo recompensó con bienes superiores a los que tenía antes, revelando que el Señor efectivamente, como dice al final ahí del versículo 11, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿no? Muy misericordioso y compasivo. Mira, nosotros tenemos que reconocer por fe que Dios, aun cuando aflige, cuando nos prueba, Él lo hace para nuestro bien. Y Él no solo es misericordioso, Él es muy misericordioso y compasivo. Por eso, yo no sé qué situaciones te están tocando vivir a vos. Si estás pasando efectivamente por una situación de aflicción, de presión, de persecución, de opresión, lo que sea, Santiago nos invita a mirar dónde está la fuente de nuestra paciencia. ¿Cómo hacemos para esperar en el Señor? Bueno, la esencia de nuestra paciencia es estar pendientes y estar seguros de esta realidad inminente, de que Cristo vuelve, de que falta poco para que Él venga. En segundo lugar, nos muestra estos ejemplos que nos hace ver
a personas que pasaron por momentos terribles, terribles. Yo no sé si hay alguien entre los que está ahora viendo este video que perdió a su familia, sus posesiones, su salud. Si es así, hermano, yo te mando un abrazo grande y me gustaría saber tu nombre para orar por vos, pero no hay muchos casos como este de Job. Sin embargo, él permaneció fiel, él fue paciente, él esperó en el Señor y Dios le recompensó en efecto. Pero miren, quiero ir redondeando y en último lugar compartirles que ahí en el versículo 12 Santiago nos va a mostrar la evidencia de la paciencia, ¿sí? La evidencia de la paciencia. Y dice el versículo 12: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La verdad es que este versículo 12 parece sonar medio raro ahí, en el capítulo 5. Parece ser un versículo que iría mucho mejor con el capítulo 3, cuando habla de la lengua y del poder que tienen nuestras palabras, ¿no? Hablando de lo que decimos, miren, no mientan, podría un versículo que parece venir de ahí. No parece fluir naturalmente, pasando de este tema que Santiago viene tocando, de la paciencia y la perseverancia en la aflicción, y continúa después Santiago hablando acerca de la oración. No parece tener mucho que ver, pero creo que esa es justamente la intención de Santiago, que es llamar nuestra atención con este pasaje. Es como un despertador que se pone ahí en el medio del capítulo, que hace sonar las alarmas y que nos llama a prestar atención, y comienza diciendo justamente: pero sobre todo, hermanos míos. O sea, como si fuese este versículo un resumen de lo que viene diciendo hasta ahora, ¿no? Aunque parece desconectado, pero ahora vamos a ver por qué no. Dice: pero sobre todo, hermanos, sobre todo, Santiago quiere hacer un énfasis especial con este versículo. Esto es algo muy importante. Entonces, él lo que va a hacer acá en el versículo 12 es repetir casi al pie de la letra lo que Jesús enseñó ahí en Mateo capítulo 5, en la ocasión del Sermón del Monte, cuando el Señor enseña acerca de no jurar, ¿no? De no jurar, casi textual. Así que Santiago va a hacer referencia acá a una práctica que aparentemente se había vuelto común ahí entre los hermanos en ese tiempo, y era hacer juramentos para convencer a alguien de que lo que uno decía era verdad, o que se iba a cumplir una promesa. De hecho, los judíos tenían diferentes tipos de juramentos, algunos que incluían el nombre de Dios, entonces eran obligatorios, pero había otros que eran juramentos, pero como no incluían el nombre de Dios, no eran obligatorios. Una cosa rara, era como cuando, viste, haces así con la mano atrás de la espalda y les dices a alguien algo y que es mentira. Bueno, era una cosa así. Y nosotros, a mí se me viene la frase esta que se usa todavía: te lo juro por Dios, ¿no? Se escucha todavía. Algunos acá en Lanús dicen: te lo juro por mi vieja, por ejemplo, ¿no? También. Y yo me acuerdo de chico usar una frase que, bueno, en la inocencia de la niñez, al fin y al cabo tenía este mismo sentido. Yo a veces decía: te lo digo delante de Dios. No sé si alguna vez la escucharon esta. Esto que te estoy diciendo te lo digo delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que es verdad. O sea, si no te lo digo delante de Dios, que es mentira lo que estoy diciendo. Y Jesús, ahí en Mateo 5, prohíbe a los hijos de Dios hacer esto. Santiago, acá en el versículo 2, está confirmando esta enseñanza del Señor. Y el tema de fondo acá es la honestidad del creyente. Este es el tema de fondo. La integridad, la honestidad debe ser la característica absoluta de los que siguen a Jesús, de los que esperan en Jesús. Nuestro simple sí o nuestro simple no debería ser una absoluta obligación que nosotros tenemos que cumplir. Así de simple. Sea que decimos sí o que decimos no. El engaño, la mentira no debe ser nunca una opción para un hijo de Dios, hermanos. Volvamos al contexto ahora de lo que estábamos hablando y vamos a ver por qué se relaciona con este tema. Los hermanos de la iglesia estaban siendo oprimidos por los ricos económicamente. Aparentemente había una parte de la iglesia que estaba conformada por gente de mucho dinero y estos estaban aprovechándose de los hermanos más pobres. Casi con seguridad tenía que ver con
con hermanos que tenían tierras, los ricos, y que alquilaban sus tierras a alquileres que eran impagables. Entonces los hermanos pobres no podían ni terminar de trabajar para pagar estos alquileres. Entonces hacer juramentos se había vuelto como una manera de manipular a las personas. Era una forma de encontrar la chance tal vez de no cumplir con un compromiso de pago o algo así. Y uno podría pensar, pero bueno, los hermanos ahí pobres estaban siendo víctimas de una injusticia, se estaban aprovechando de ellos, estaban abusándose, ¿no? de su pobreza. Y Santiago es terminante, porque Santiago primero le habla a los ricos y le dice cosas muy fuertes. Después les habla a los pobres, a los hermanos pobres, dice: hermanos, ustedes sean pacientes. Pero es terminante también y le dice: miren, para los que están en Cristo, ser deshonesto nunca, en ninguna circunstancia, es aceptable. No importa lo que estés pasando, no importa que tanto te estén oprimiendo. Para un hijo de Dios, ser deshonesto, ser mentiroso, esto es inaceptable. Y esta es la evidencia de la paciencia. La evidencia de esperar en Cristo. Esta evidencia es no ceder, hermano. Esta es la evidencia de esperar en Cristo. Es no transar con el mundo y su manera de hacer justicia, entre comillas, ¿no? Yo me acuerdo haber, por ejemplo, hablado con un hermano que tenía un trabajo X, no lo voy a decir por las dudas, ¿no? Y entonces él me comentaba: ¿viste? Pasa que yo, en realidad yo voy 3 días por semana, pero cobro 6. Ya está hecho así el arreglo. O sea, este hermano básicamente trabajaba 20 y pico de horas, pero en su recibo de sueldo decían 50 horas. Porque es así, ¿viste? El trabajo es así. ¿Y qué es esto si no ceder? ¿Qué es esto si no transar con el sistema y transar con el mundo? Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo en este caso es ser deshonesto, ¿no? A veces pasa que hay respuestas nuestras que son esperables, razonables, que se convierten en cosas extraordinarias. Por ejemplo, me encuentro una billetera de alguien y la voy y la devuelvo. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¿Qué vas a hacer si te encontrás la billetera de alguien? Mirar cuál es la dirección del documento y ir a devolvérsela con toda la plata adentro porque no es tuya. ¿Qué vas a hacer si te encontrás un celular tirado? Vas a tratar de encontrar el contacto y rastrear a la persona y devolvérselo. Eso no es algo raro. Eso es algo común para un hijo de Dios. Porque ser deshonesto, ser poco íntegro, no es una opción para un hijo de Dios. Esta es una evidencia de la paciencia. Y yo me pregunto, ¿está esta evidencia de la paciencia en mi vida? ¿Pueden las personas que están alrededor mío decir que soy una persona honesta, que soy una persona íntegra en mi manera de vivir? ¿O ya entramos en las prácticas del mundo? Y viste, yo en realidad acá firmo que vengo 3 días, pero cobro 8. Hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo tan especial que nos está tocando vivir en todo ámbito, ¿no? A poder esperar en el Señor y a poder tener estas marcas en nuestra manera de vivir. Que efectivamente podamos mirar y tener nuestra mirada en el cielo, estando seguros que, como dice la palabra, Cristo está cerca, Cristo viene, y esa sea la fuente, la esencia de mi paciencia. Que pueda mirar los ejemplos de los profetas, el ejemplo de Job, para ver cómo en medio de la presión más terrible, de los maltratos más desagradables por llevar a cabo el ministerio, ellos siguieron fieles, siguieron cumpliendo con su ministerio. Y que se pueda ver en mi vida que está esta evidencia, ¿no? de la paciencia, que no transamos con el mundo, que no cedemos. Y bueno, es un sistema tan corrupto y tan injusto que ¿quién va a decir algo porque yo me lleve esto que no es mío o no venga a trabajar? Que el Señor nos ayude al terminar esta consideración de la palabra a poder realmente esperar en el Señor así. Oramos para terminar, ¿les parece? Oramos. Dios, te damos gracias por este tiempo y, Señor, estamos ansiosos por ese tiempo en el que Cristo vuelva. Nosotros, como dice tu palabra,
queremos mirar al cielo, Señor, y estar pendientes de Cristo que está viniendo. Ayúdanos a mirar los ejemplos de estas personas que han sido fieles en medio de la opresión, de la aflicción, que siguieron siendo fieles a lo que vos les encargaste, a pesar de todos los estratos, fieles a los ministerios, Señor, y que pueda verse esta evidencia en nuestra vida, Señor, que en todo lo que hagamos, lo que digamos, nuestro sí, nuestro no, Señor, que se pueda ver la integridad, la honestidad que refleja el carácter del Dios que tenemos. Gracias, Padre, por este tiempo con tu palabra. Vamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias de nuevo por este tiempo. Les mando un saludo grande y les deseo a toda la iglesia un feliz año. Nos vemos pronto. Bendiciones.